Hermano, tenga su Biblia abierta en Marcos 11, 15 al 19. Proseguimos con este estudio del Evangelio de Marcos. Y recuerde que estamos en la última semana del Señor Jesucristo. Entró en el pollino, maldijo la higuera tipo Israel que estaba estéril, sin fruto. Y la evidencia de que estaba estéril y sin fruto, estaba decrépita espiritualmente, se va a ver aquí en el templo de Jerusalén, un magnífico edificio de lujo, una maravilla de la arquitectura, del diseño del Señor. Pero por dentro de ese templo había mercaderes y habían convertido el templo en una cueva de ladrones. ¿Qué haces tú cuando vienes al templo? ¿Para qué tú vienes al templo del Señor? ¿Para qué vienes a la iglesia? La iglesia no es un sitio para entretenimiento, no es un sitio para esparcimiento, no es un sitio para compartir tertulias. El principal motivo por el cual vienes a la iglesia es para orar y adorar al Señor. Tienes sobre todo en el domingo que estamos apartando un día para dedicárselo al Señor como Él lo establece. No es para estar chateando. Ahora mismo pareciera que todo el mundo fuera humilde porque tienen la cabeza agachada, pero es mirando el celular. No es tiempo de chateo, no es tiempo de navegar por YouTube. Una vez cometí la indiscreción de reprender a Lorian, mi querida Lorian, que es una de las primicias de la iglesia, una de las primeras jóvenes convertidas. Lorian siempre especial y única. Recuerdo muy bien cuando recibió al Señor practicando cómo compartir el Evangelio. Y la puse de ejemplo y resulta que ella no había recibido a Cristo, lo recibió en la práctica. Imagínense ustedes, qué increíble, Lorian. Y una vez estaba predicando y ella tiquiti. Y decía, pero qué cosa, Lorian, qué descaro el tuyo de poder tú no tener concentración. Y seguía la mujer y la llamé, Lorian, eres de tantos años en el Evangelio. ¿Cómo tú vas a estar chateando en medio de la iglesia? Dice, mire pastor, aquí está todo el bosquejo, usted dijo, punto 1, introducción, todo el mensaje estaba escrito. Y ese es el problema, que uno no sabe si están consultando la Biblia o están chateando y es un problema. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar como hermanos? Los más crecidos deben dar el ejemplo de que cuando venimos a la casa de oración, venimos especialmente a darle todo nuestra atención y el tiempo al Señor. Si una persona viene con una sinceridad de buscar al Señor, no debemos estropear su actitud de búsqueda tratando de producir distracciones, conversaciones, robándole la atención a la persona que quiere escuchar la palabra. Recuerden que la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, si tú estás bloqueando el sentido o haciendo caer al más débil por una mala actitud de no venir con el propósito mayor de adorar y de orar y de recibir también palabra del Señor, entonces mejor vete al lobby o vete al vestíbulo o no vengas a la iglesia, porque la principal prioridad es venir a la casa de oración, es adorar al Señor. Entonces vemos que en este caso, en este texto que vamos a ver, que la casa de Dios, que eres casa de oración, se había convertido en un sitio de mercadería, de aprovechamiento, de negocios ilícitos, mercadeando con las ovejas, las bueyes y las palomas, que son las almas de los hombres en el templo. Y vamos a ver 2 puntos únicamente. Habían convertido el templo en un negocio ilícito, porque no había espiritualidad. Los principales sacerdotes y líderes estaban simplemente aprovechándose, usando a la gente en beneficio personal, lucrándose de ella. Y vean los primeros versículos, 15 al 17. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, esto es una buena advertencia, que Jesús siempre se reunía, sea en una sinagoga o en el templo de Jerusalén,
no dejando nunca de congregarse, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí estamos viendo al Señor por segunda vez haciendo lo mismo, porque vamos a ver la primera vez en Juan, que el Señor echó afuera a los mercaderes que vendían y compraban. Uno cuando va, había convertido el templo en un mall, donde se vende y se compra. Era un centro de tráfico. Entonces, el Señor por segunda vez, con una actitud de celo por su casa, volcó las mesas de los campistas. Y los cambistas eran los que cambiaban las monedas, porque ¿se acuerdan ustedes en el día del Pentecostés que había por lo menos 18 lenguas en Jerusalén de diferentes pueblos? Y cuando uno viene de otro pueblo trae moneda de aquel pueblo donde viene, y entonces se daba el cambio, los cambistas de dinero, y detrás de los cambistas, también si venías de otro pueblo remoto, de repente el buey lo comprabas, el que ibas a sacrificar ahí mismo en el templo, o la oveja, y si traías una oveja de lejos, ellos no te la certificaban como buena, porque ellos no estaba kosher según ellos, y la compraban en el templo, pero tomaban la tuya, digo, bueno, esta te sirve de abono para comprarla, y habían convertido todo esto en una terrible negocio. El verso 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Esto vale la pena aclararlo. ¿Qué significa que no consentía a Cristo que atravesasen ningún utensilio? Es que habían convertido el mismo templo en un pasadero. Los negocios de los cambistas, los bueyes, las palomas y las ovejas se traficaban en el atrio de los gentiles. Y entonces, ¿cómo cortaban camino? Atravesando el templo. Póngase a analizar usted que esté yo aquí predicando y venga un tipo con un buey pasando por aquí. Y entonces voy para allá y viene el otro con paloma, con una jaula. Y entonces el templo, que estaba como casa de oración, era un pasadero. Los negocios estaban del otro lado allá, en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles debía haber sido la proclamación, el testimonio de Israel a los gentiles, para que conocieran al Dios verdadero. Y era un sitio de comercio. Y el Señor usó una palabra fuerte. Verso 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. ¿Cuál es el propósito de congregarme? Orar con mis hermanos, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Las naciones debían recibir el testimonio de Israel. Mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. El mismo templo era la cueva. Siempre los ladrones tienen un lugar para guardarle el botín. El botín estaba escondido en el mismo templo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué degradación! El estado paupérrimo espiritual de Israel estaba en lo peor de la condición. Por eso que ya el Señor dijo, hasta aquí llegamos. Y de ese templo y esa ciudad no iba a quedar piedra sobre piedra, porque le habían dado la espalda a Dios. Pero nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Eso no le pasó solamente a los israelitas. Nosotros también podemos convertir la iglesia de Cristo en un mercadeo, en un usufructo. Yo como pastor quiero de todas formas vivir de una manera sencilla, porque hay tal escarnio y tal acusación de que a los pastores nos llaman, que nos llevamos los diezmos, que nos aprovechamos de la gente, que honestamente a nivel mundial existe una crisis de confianza en el liderazgo en cualquier lugar. El hombre de hoy día, el hombre de los postreros tiempos, no cree en nadie. Y por tanto, si tú quieres liderizar en estos tiempos, tienes que mostrarte con una luz que alumbre claramente de que efectivamente no te estás aprovechando de nadie. Tienes que vivir de una manera sencilla, transparente.
la cueva de ladrones. Hasta mi propio papá. Cuando le dije, papá, mira que quiero que sepas, papá no era creyente, le compartí 2 veces, pero donde vino que tenía un poquito más de crecimiento fue cuando estaba con su cáncer. Y papá, mira que tengo un llamado pastoral. Digo, bueno, yo no te entiendo esas cosas. Me duele, no te entiendo. Y nada más te pido una cosa, no seas pesetero y tengas aquí a abusar de la gente. Digo, como algunos que he oído por ahí. Digo, es un vituperio contra Cristo. Nosotros, el que quiere ser primero en el reino de Dios tiene que ser servidor de todos. Y tenemos que aprender a que el mundo, acuérdense que juzga por la vista, no por la fe. Nosotros los creyentes andamos por fe, no por vista, pero el mundo sí está viendo claramente cómo vivimos. Si queremos ser líderes en estos tiempos, tenemos que vivir de una manera sencilla como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cueva de ladrones es algo que no vayan a pensar ustedes que eso es algo que pasó y no está presente actualmente. Y es la primera vez que Cristo reprende y que saca a los mercaderes del templo, está allí registrado en Marcos 6, Marcos 2, versículo 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Segunda vez, primera vez fue en Juan, segunda vez aquí en Marcos, y pareciera que los mercaderes se quedaron quietos un tiempo y volvieron de nuevo a vender, porque nadie cambia sus maneras de bribón a menos que nazca de nuevo. Eso fue un cambio nada más por el momento. Pero Cristo, al citar, no convierta mi casa en casa de mercado, y después habla de cueva de ladrones, es un dicho del Señor tomado de Isaías. Y vamos a verlo inmediatamente en Isaías 56:7. El Señor no es nuevo que el templo de Dios se haya convertido en cueva de ladrones. Vamos a ver, Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración. El propósito mayor no es a tener cotilleos aquí. No estoy diciendo ahora que silencio ante Jehová y que nadie hable. Porque nosotros tenemos en la iglesia una crisis de crecimiento, que la escuela dominical la desarrollamos aquí arriba y abajo y en todos lados. Termina la escuela dominical, comienza el culto y la gente continúa hablando porque no tenemos separados los dos estrados. Y eso lo entiendo. Pero inmediatamente tenemos que adoptar la actitud correcta de que la casa de Dios es casa de oración. Y busquen en Jeremías 7:11, en Jeremías 7:11. Dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor está viendo nuestras intenciones, nuestras actitudes. ¿Dónde está tu corazón, Ricardo? Y tenemos que saber que hay una gran idolatría que tiene el hombre. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la idolatría mayor del hombre? A los ídolos, correcto, pero también ídolos, imágenes, pero detrás de toda esa idolatría hay un espíritu. ¿Sabe cuál es? La avaricia.
la gente le prende vela a un santo en el tiempo de lotería, a ver si pega. Están siempre rascando un Buda, la barriga de un Buda, poniéndole ahí incienso a las cosas. La gente sintió. ¿Pero cuál es el motivo? Vender en el negocio, pegarle un golpe de suerte a la lotería. Quiere decir que lo que hay detrás es que la avaricia, tener plata en el bolsillo. Pero también el Señor, el gran problema es que si el líder espiritual no tiene su corazón en adorar al Señor y si le tiene supuestos el ojo a la bolsa, a la canasta del dinero, entonces la avaricia entró en la iglesia. Y usted sabe bien que Judas le puso precio a la cabeza del Señor Jesús y lo vendió. Y José fue vendido por los hermanos. ¿Para qué lo vamos a matar? Mejor hagamos negocio. Cuando uno tiene amor al dinero, no tiene piedad, es implacable. Por dinero se hacen todos los males del mundo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el apóstol Pedro advierte a la iglesia del Señor que tengamos mucho cuidado en no convertir los asuntos del Señor en un aprovechamiento personal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro 2, 3. Dice la Escritura: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería, convertirán la iglesia en un mercadeo. O dígame si la iglesia no es un mercadeo donde hay tanta gente. Solamente la versión de una Biblia nueva. Aquí tenemos la última versión, la mejor, la más actualizada. ¿Sabe qué significa la venta de las Biblias? No existe un libro bestseller que se le pueda parar a la Biblia en millones de ejemplares. Todos los años, por siglos, nadie supera a la Biblia en venta. Pónganse a pensar lo que significaría una versión nueva. Digo, no, la tuya no está tan actualizada. No, en ningún momento. Tenemos que tener mucho cuidado, que el pueblo de Dios es un pueblo grande y también inocente. Y también donde los lobos rapaces van a aparecer, porque el apóstol San Pablo dijo que después de mi partida entrarán al rebaño, ¿qué? Lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. ¿Y para qué van a entrar? Para apoderarse de la lana de las ovejas. Y hay que tener la mirada puesta. Ahora yo pregunto si dentro de mi rebaño habrá lobos. Tiene que haber, porque donde hay ovejas, tiene que haber lobo. Ahora yo no sé, de repente quiero tardar menos que Caperucita Roja en saber si oye, mira que, abuela, pero qué dientes tan grandes tiene. Oye, qué oreja. Por los frutos los conoceréis. Lo que sí yo sé, y la Biblia me lo indica claramente, que mientras que el pastor esté alerta, sobrio y velando, el lobo no se acerca. Él va a faltar cuando falta el pastor. Por eso que Pablo dijo, después de mi partida, entrarán al rebaño lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y yo he visto videos de lobos atacando ovejas. Y siempre atacan los lobos cuando el pastor no está. O cuando el perro no está tampoco. Siempre es bueno tener un buen perro siberiano. Esos pueblos, es una barbaridad de tamaño que tienen esos perros. Ya lo vi en Rumania. Esos perros que va. Y los vi peleando con 3 lobos y se los ganó el perro. Pero donde está el lobo, donde está el pastor no llega el lobo. Y por eso que no puede ser que yo le haga un memorándum al diablo y le diga, mira, en el mes de noviembre está la fiesta patria, tenemos campamento y el pastor se va a tomar unos 15 días de vacaciones. Trata de no entrar, apoderarte de mi rebaño, mantén los lobos a raya, vamos a hacer una tregua, saquemos una bandera blanca y vamos a cada uno a cuartelarse. Descansa tú y descanso yo. Eso no se puede, porque donde uno sale, el lobo aparece. Eso es inevitable, porque yo no puedo pensar que yo soy un scout. Los scouts, no, siempre listo. Yo no soy un scout, yo soy un soldado de Cristo. Y el soldado tiene que no enredarse en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que estar alerta. Tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo.
¿Por qué? Porque es así. Pero yo sé y yo le pido a mi Señor, Señor, hazme íntegro, Padre. Hazme irreprensible, como te dice la Biblia, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, como dice la Escritura. Esos son los requisitos pastorales. Por donde el ojo queda, y yo honestamente, bendito sea Cristo, y no es porque tenga ahora un problema de adicción, de que yo no veo la bolsa, pero no la veo, pero tenemos un presupuesto, bendito sea Cristo, para poder ser transparente en estos tiempos de crisis de credibilidad. En todos los países, España, Portugal, Grecia, América Latina, Brasil, Argentina, en todo se habla corrupción, 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 corrupción. Y eso ha permeado. Y en estos tiempos de crisis de credibilidad es cuando más íntegro tenemos que ser. Más íntegro. Y jamás, y está ya profetizado que se harán de mi rebaño mercadería, pero por avaricia. Bendito Padre, permíteme siempre ver en cada uno de mis hermanos que fueron comprados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Y mira que en el último versículo del libro de Zacarías, búsquense Zacarías, antes de Mateo está Malaquías y antes está Zacarías. ¿Cuál es proféticamente el templo del Señor ya celestial estará libre de mercaderes? Mire cuál dice el último versículo. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Siempre va a haber uno que le tire el ojo a la bolsa, al mercadeo. No hay atajo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué habían convertido el templo? En una cueva de ladrones. Ahora, cuando tú te metes con la mafia, cuando tú descubres y denuncias a la mafia, al narcotráfico, ¿qué va a pasar con tu vida? Si eres juez y quieres poner preso a un capo, van a hacer lo posible por matarte, porque le estás tocando el poder. ¿Y qué pensaron inmediatamente estos principales sacerdotes cuando Cristo dice, ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones? Inmediatamente, ¿cómo reaccionó? Como una mafia, exactamente como una mafia. Busquen, en segundo lugar, que descubrir el negocio ilícito es sentencia de muerte. Y aquí dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, que debieron ser los dirigentes espirituales de Israel, y buscaban cómo qué, matarle. Y ahora Cristo deliberadamente hace esta limpieza del templo en la última semana, porque esto fue lo que selló la llevada de nuestro Señor a la cruz. Haberle tocado en la llaga el negocio de la cueva de ladrones que tenían. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces el poder que mata lo vivió el Señor. Y cuando hablamos de Israel, que llevó el Señor a este juicio amañado frente a Pilato y todo lo demás, vemos que la razón fundamental era porque ya no había la verdadera adoración al Señor, al Dios vivo, sino que todo lo habían convertido en algo meramente corrupto. Imagínense que cuando el tiempo del Señor estaba Anás como sumo sacerdote. ¿Y quién era Anás? ¿Quién era Caifás? Caifás es el que estaba, el sumo sacerdote. Era yerno de Anás. Y antes de Caifás, Anás había puesto a todos sus hijos de sumo sacerdote. Y ya como para cubrir las apariencias puso al yerno. Ya era una corrupción total. Y ahora uno se puede ver que cuando Cristo, nuestro Señor, viene esta última semana ya, en los últimos días que estamos viviendo del Señor, vemos que esto de procurar la muerte de Cristo se dio desde el principio.
Si usted busca Juan 5, ya ellos tenían en el corazón matar al Señor, pero no lo podían matar porque no había llegado su hora. En Juan capítulo 5, versículo 5, Juan 5, 15, dice: el hombre se fue y Dios, está hablando de este hombre, es aquel cojo que tenía 38 años de estar padeciendo una parálisis y que estaba en la piscina de Betesda. Ustedes saben el texto, ¿verdad? Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle por haber sanado en un día de reposo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Conforme a este reglamento que ellos tenían, el Señor merecía morir, practicar misericordia a los afligidos. Y Cristo fue a desatar la maldad y la prisión y las ligaduras y las cadenas de los oprimidos. Y el hombre más sufrido en esa piscina de Betesda era ese cojo, ese paralítico, que el Señor lo levantó. Y ellos, en vez de estar contentos, porque Dios tuvo misericordia y levantó a un paralítico, estaban condenándolo, porque estaba llevando la cama, porque Cristo dijo: toma tu lecho y anda. Estaba llevando la cama públicamente y no estaba respetando el día de reposo. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque pasa, hermanos, que muchas veces las tradiciones suplantan la buena relación con el Señor. A veces llega el momento en que el respetar una norma va por encima de la gente. Es como si existe en un lago un letrero que dice: prohibido bañarse en el lago. Pero un niño se está ahogando. Y está el policía, el seguridad, y la gente va a salvar al niño. No, señor. Usted no está leyendo el letrero ahí. Prohibido bañarse en el lago. Aquí no van a salvar a ese niño. Sí, pero... y se ahoga. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La ley de Dios lleva misericordia, porque dice: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces el reglamento no puede ir por encima de la gente. Y ellos no le tenían ninguna piedad, ni misericordia, ni compasión, ni siquiera tenían el deseo de que la gente se consolara con el Señor. Simplemente aplicar un reglamento. Si mi hermano Pablo, que está allá de Ujier, por allá, de portero de la iglesia, se encuentra con un muchacho que viene con un poco de arete y tiene con el pelo de 3 colores como un papagayo, y él todo tatuado hasta por todos lados, y con piercing y esas cosas. Y yo, no. Esas no son fanchas para entrar a una iglesia. Vaya a hacerse la vuelta. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo mal. Porque el que cambia la conducta del corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y no es el reglamento el que va a cambiar las cosas. Ellos todos lo querían reglamentar. Entonces podemos reglamentar. No, esa falta está muy corta. Acaba. Yo quiero, el cabello tiene que ser hasta acá. Usted tiene que tener apariencia de santidad. No tiene que ver, la vida eterna no tiene que ver ni con vestido, ni con comida, ni con bebida, sino la paz y gozo. Paz, gozo, misericordia y amor en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Ya el Señor, al sanar en día sábado por el amor que le tenía a las almas, ya procuraban matarle. Y aquí en Panamá pasó un hecho muy canalla, muy lamentable. Fue y salió un video y fue filmado totalmente. Da vergüenza un motociclista médico que tiene el accidente y lo dejan morir porque los policías siguieron el reglamento. Nadie puede tocar a ese hombre hasta que no llegue la ambulancia. Y el hombre necesitaba un torniquete para no seguir desangrándose.
Y ahí lamentando se murió. Y había por lo menos 50, 100 personas ahí viéndolo morir. ¿Por qué? Pues se estaba respetando un reglamento. Ya hoy ese hecho ha cambiado. Ya se está hablando de una norma del buen samaritano que uno tiene que atender al afligido si domina. Y me ha gustado inclusive que hasta los motociclistas han querido impulsar esa ley, pero también les han obligado a decir, bueno, si quieren ustedes que ayuden, ¿por qué ustedes no se someten también a tomar cursos de primeros auxilios para que entre ustedes mismos auxilien? Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nunca, jamás, una ley va por encima de la misericordia del Señor. Es más, toda la ley de Dios converge en el amor. Porque dice que si no tengo amor, nada soy, nada soy. Entonces, destruir el negocio fue sentencia de muerte para él. Ahora, se puede decir que la avaricia fue el pecado mayor que decidió que los principales sacerdotes procedieran a llevar a Cristo a la condena de muerte. Y usted sabe muy bien también que cuando Judas salió a vender la cabeza del Señor, ¿cuándo fue? ¿En qué contexto se dio? En el contexto que cuando la mujer derramó el perfume de nardo puro, dijo, ¿qué fue lo que dijo Judas? Váyala, qué desperdicio. Hubiéramos podido vender ese perfume en 300 denarios y repartirlo a los pobres. ¿Cierto o no? Pero lo que él estaba era bravo porque esa plata se le chispoteó. Ya, la perdí. Oye, qué rebusca buena hubiera tenido yo ahí. Por eso que muchos que hablan en el nombre de los pobres están viendo cómo cogerse la plata. Puro cuento. Y ya una vez Judas se molestó tanto por haber perdido esa plata que fue corriendo por la rabia que tenía a venderle al Señor. Por lo menos voy a sacar algo. Como tú me hiciste perder esa plata a mí. Entonces la avaricia, pónganlo bien, dice el Señor mismo, inclusive la avaricia hace que nosotros vengamos a la iglesia y comprometamos inclusive un domingo a buscar una platita adicional. Hermano, Dios provee. Dele lugar al Señor. Dios honra a los que le honran. El reposo viene de Dios. La bendición viene de Dios. Todo lo que tengo viene del Señor, de su mano amorosa. Y dándole la honra a Él, Él me honra a mí. Entonces nunca permitamos poner la avaricia por encima del culto sano al Señor. Jamás de los jamases. Entonces mi gran invitación hoy es, ¿para qué tú vienes al templo? ¿Vienes a adorar? ¿Vienes a marcar tarjeta? ¿O vienes por cumplimiento? Cumplo y miento. ¿Por qué vienes? Venimos a adorar. Venimos a recibir palabra del Señor. Venimos a orar. Venimos adicionalmente a tener compañerismo con los hijos de Dios, con los redimidos. Venimos porque queremos estar con Él. Venimos porque queremos vivir el primer mandamiento de Dios, que amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Venimos porque Él es la fuente de toda nuestra bendición. Venimos porque cuán hermoso, ¿qué es lo que dice la palabra? Mirad cuán bueno y cuán maravilloso es. ¿Ah? Cuán precioso es. Mirad cuán bueno y cuán precioso es. Habitar ¿qué? Los hermanos juntos y en armonía, porque allí en esa congregación envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál es nuestro sentido? Nunca hagamos distracciones. Procuremos estar allí, porque Dios va a hablarme. Una vez hubo un hombre que se puso bravo con la mujer, lo traía primera vez al templo y él se puso bravo porque tú le contaste todo al pastor. ¿Cómo se te ocurre haberme desnudado frente al pastor? Todas esas piedras me las tiró a mí.
Nunca fue así, porque jamás uno predica para tirarle una piedra a alguien, porque ya de salida la más lleva el nombre y apellido. Pero cuando uno predica la palabra tal cual, Dios va repartiendo espadazos sin saber uno hacia dónde van los tiros, ni los espadazos, porque la palabra de Dios por sí sola es viva y eficaz. Y por tanto, cuando yo vengo, yo debo que saber que cualquier distracción que tenga y que me quite de ponerle el oído al Señor, es una piedra de tropiezo para algún hermano. Tenemos que estar sobrios y alertas en estos tiempos finales. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto y va a venir en tiempos de una tibieza espiritual. Estamos en tiempos de la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? La última iglesia del Apocalipsis. Ni un solo mérito le dio el Señor a esa iglesia. Por cuanto Él no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. El gran desafío de nosotros es ser la iglesia de Filadelfia en los tiempos de la Odisea. Porque lo que viene ahora y lo que se dice, Señor envía un gran avivamiento. No viene un avivamiento, viene una gran apostasía. Porque no se está aplicando ni está predicando la sana palabra del Señor. Estamos en los tiempos finales. No hay paz en ningún lugar del mundo. Europa está inundado. Ya la Europa no es la Europa quieta, ya esa Europa está complicada. Verás, Lloyd, que acabas de venir de allá. América Latina son volcanes. ¡Bum! No sabe dónde va a estallar el volcán. ¡Bum! Tenemos que predicar en tiempos de incendio mundial. Vamos a consagrarnos, porque los tiempos son finales. Ese es el tiempo, nuestra oportunidad de alumbrar en medio de la más densa oscuridad. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos.